Entramos ahora en este segmento de La Picota, en el que, como cada jornada, tomamos el pulso a la opinión con los temas que exponemos sobre la mesa de debate y de análisis diaria, que es este programa en Televisión Extremeña. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este ejercicio. Están con nosotros Rosaluz Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Con y calor caluroso día, y caluroso día. hoy 37 graditos, mañana sí, 36. Bien despachaditos, para que no vayamos acostumbrando a lo que se nos avecina en verano, ¿eh? Sí, sí, como sea muy largo, madre mía. Después veremos, lo mismo en mayo o junio refresca otra vez. Hombre, la ventaja que tenemos de momento es que las casas todavía están frescas y en casa todavía se aguanta. Sí. Ya veremos a ver de que empieza a apretar. Lo que no sé es si aguantaremos sin agua. Paco Miranda, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Pues buenas noches. ¿Qué tal? Nada, pues intentando sobrellevar también el tema este del calor que afecta en general. A mí me da como un poco de... En fin, me está empezando a dar un poco miedo esto, porque aunque tengamos plena conciencia y ya nadie dude al respecto del cambio climático, no es menos cierto que cuando te dan bofetadas de estas así en plena cara en un mes de abril como este, y con esos datos que además, como te cuentan los medios, que en la serie histórica en la que se tiene referencia, pues es el más caluroso, que vemos el déficit en agua, en fin, una serie de datos tan apabullantes que te da un poco de vértigo, ¿eh? Es decir, joder, o hay alguien que tenga un poco de sentido común, que parece que esto es lo que más falta en estos últimos tiempos, o ya veremos a ver cómo vamos a escapar. En fin. Pues va a ser complicado, sí es cierto. Lo que sí es verdad también es que los expertos en meteorología son como los encuestadores de las empresas demoscópicas, no dan ni una, ¿eh? Sí. Porque dijeron que abril iba a ser un mes muy lluvioso. Sí, es cierto, es cierto. Y se ha pasado sin pena ni gloria, ¿eh? Y ahora están diciendo que el próximo otoño, dudo yo ya de eso. Eso yo diría que es de la ciencia más inexacta de todas cuantas hay, desde luego, porque y es muy sorprendente, porque yo a veces he hecho reflexión al respecto, digo, hay que ver con la de datos que se nos ofrecen acerca del origen del universo y de las enanas blancas y de los agujeros negros y esos datos multimillonarios de tiempos, de fuerzas, de tal y sin embargo la meteorología, que la tenemos aquí en casa, que está perfectamente vigilada, estudiada, todos esos, en fin, los mecanismos con los que se cuentan. Es que son muchas variables. Y es asomarse a la puerta para ver si realmente la cosa pinta mal o bien. Es que son muchas variables. A la hora de determinar el tiempo, no digo que no, son muchas variables. Cualquier cambio de viento te influye. Por eso me hace pensar, se lleva la nube. Por eso me hace pensar que lo otro, donde se nos habla de tantos millones de años y el agotamiento del sol y cómo se van a producir tales o cuales cosas, está muy bien para rellenar el tiempo, pero sinceramente me hace pensar que esa credibilidad también hay que ponerla a enfriar. Pero en fin, como eso no nos va a tocar, vamos a estar todos calvos para esa fecha. Tampoco... Ni calvo. Ya ni calvo quedaremos. Ni calvo. Bueno, por cierto, antes de comenzar con nuestros temas, a desgranar nuestros temas, ¿qué os parece el hecho de que haya ya 8 candidaturas inscritas en la oficina electoral de zona para las elecciones locales en la ciudad de Mérida? Ayer repasábamos las 8 candidaturas, a las 5 que ya tienen representación, pues se suman las de por Mérida, que ya es conocida, esta formación localista que lidera Miguel Valdés, se suma también Juntos por Extremadura, con una serie de nombres o candidatos que yo no conozco particularmente, y también una Extremadura Digna, que es la otra que no tiene representación en estos momentos y que se presenta también a estos comicios. Una candidatura más que en el año 2019. ¿Cómo interpretáis el que haya este auge de candidaturas? Bueno, pues yo diría que por simplificar un poco, lo que sí parece que estamos viviendo unos tiempos un poco raros desde el punto de vista de lo que tradicionalmente ha sido quizás un poco, pues, casi el bipartidismo y con algún otro partido pululando hacia un lado y hacia otro. Y supongo que es fruto un poco quizás del desencanto general en el que, bueno, pues la gente ha empezado a no sentirse cómodos, a que lamentablemente los partidos tradicionales pues han ido creando ese clima de desasosiego en la sociedad y bueno, pues
empiezan a salir grupos, gente, personas que están en disposición de intentar la aventura de trabajar por lo público, y lo hacen dentro de cada uno de sus ideas, de su forma de entender la política, y supongo que llegará un momento en que también estabilizará, porque esto al final, esa disgregación, que por una parte puede ser positiva desde el punto de vista de la diversidad y del diálogo necesario parlamentario, si es que se llegara a tener representación por parte de los distintos grupos que se presentan, pero que al final entiendo que van convergiendo. Ha pasado con Ciudadanos, que decía, hay una serie de partidos que bueno, pues tienen un momento de empuje y de fuerza. Si no cumplen las expectativas, al final se van agotando, y al final pues supongo que a lo largo del tiempo también se irá simplificando. Pero yo me parece que la diversidad va a quedar, que quizás la época del bipartidismo, quizás por ahora creo que ha terminado, y estaremos en otra dinámica que, bueno, esperemos que sea para bien, porque vuelvo a repetir, la diversidad da como resultado la necesidad del diálogo, y esto al final entiendo que también puede enriquecer el debate y las propuestas, y una puesta en común de ideas y de proyectos que confluyan en una necesidad de ponernos de acuerdo para que las cosas avancen, ¿no? Si se hace desde el punto de vista constructivo y positivo, creo que será bueno. Si se hace desde el punto de vista de la negación por la negación, como pasa algunas veces por parte de algunas formaciones políticas, que por el hecho de encontrarse en ideología encontrar, a pesar de que las cosas pueden ser buenas y deberían de no importar que las presente quien las presente, pues sería un error. Es decir, que venga de donde venga, y eso debería ser apoyado por parte del mundo, de todo el mundo, después de pues eso, un diálogo y un entendimiento. Rosy, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo pensaba que iba a haber alguna más. Pensaba que iba a haber alguna candidatura más por ahí. Bueno, se estuvo barajando también, la de Sí, Pedro Acedo. por eso lo digo, porque se comentaba por los mentideros de la población que podría haber alguna candidatura más. Yo creo Tenía que registrado incluso el partido, sí, el nombre. Estaba registrado el partido, y se conocían varios candidatos también, o aspirantes a la candidatura, pero al final no ha cuajado por el motivo que sea, y no se ha podido presentar. Yo creo que lo curioso, perdona, sí, es que hay instantáneas, como las redes sociales ahora lo cantan todo. Sí, es que la memoria... Bueno, pues de ayer mismo hay una fotografía curiosa de Pedro Acedo con Fátima Mulero, la que fuera primera candidata, sí, y que duró muy poquitos días del Partido Popular. Con actos de candidatura. Con acto de candidatura, efectivamente. Es que las redes sociales facilitan una memoria digital que es terrorífica para algún tipo de declaración que pueda verterse hoy en día, porque ahí está el vestigio y el archivo que enseguida le pone la cara color a cualquiera, vamos, está clarísimo, vamos. Pero yo creo que no está mal el que exista una participación política de los vecinos de las localidades. Todos saben que pueden participar en las elecciones de muchas formas, no simplemente solamente como candidatos, participar en una candidatura, sino que también van a participar muchos en las mesas electorales de forma más obligada que voluntaria. Y yo creo que es lo bueno de tener una democracia, ¿no?, que te permite participar, tener tu partido propio si quieres, e intentar aportar algo o intentar llegar a la gente. Es un esfuerzo en intentar llegar a la ciudadanía, y el conseguir la confianza de la ciudadanía es bastante complicado muchas veces, porque no solamente se trata de llevar un buen proyecto, sino también de ser capaces de captar a las personas y convencerlas para que avalen ese proyecto, y a las personas que la representan. Pero por lo demás yo creo que está muy bien. O sea, yo no creo que sea negativo el que haya tantas candidaturas o el que la gente quiera presentarse. Yo creo que es algo positivo. Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus cosas que hacer, sus aportaciones, y todo lo que sean aportaciones y sean positivas siempre van a ser, y que sean constructivas evidentemente, siempre van a ser, y que pueden ser favorables para la población, cada uno desde su punto de vista. En lo que no estoy de acuerdo contigo es en lo de los grandes partidos. El bipartidismo siempre va a existir, porque tienen unas estructuras ya consolidadas, no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro de la política del país. O sea,
esos grandes partidos van a tener una continuidad siempre, van a tener una continuidad en el tiempo, de una manera o de otra, más o menos con más o menos participación, con más o menos mejores o peores resultados, pero siempre van a tener una estructura porque están ya dentro de la propia estructura de la sociedad, entonces es muy difícil que desaparezcan. Sí desaparecerán los pequeños, pero porque carecen de una estructura, carecen de muchas veces de recursos, a no ser que tengan un empuje adicional de algún tipo, esos van a tender a desaparecer. Aquí en el caso de Ciudadanos, en los únicos sitios donde han ido perdiendo estructura es en los sitios donde no se han presentado. Pero es que Ciudadanos no ha tenido nunca estructura, son los únicos sitios donde ha habido gobierno, han tenido una representación en donde se siguen presentando. En el resto de sitios, pues en Badajoz no creo que se presenten, ¿no? O sea que ¿No crees? No, sí, se va a presentar. se presentan, pero vamos que... Se va a presentar, lo que pasa es que no es el candidato, Claro, el por eso que se digo, presentó en no las creo que pasadas se elecciones. presenten, Pero ahí... porque vamos, más que no se presenten, que obtengan resultados. Ah, eso es otra cosa, porque presentarse está anunciado ya la candidata que va a ser Es que no, a la alcaldía de Badajoz. es que ahí ha habido un... Ni para ti ni para mí, me voy por el medio y adiós. O sea, Lo curioso es, ayer lo analizaba en la editorial del informativo, el movimiento en bloques que ha habido, ¿no? Hay un bloque de centro-izquierda, un bloque de centro-derecha, en el número de candidaturas me refiero, y mientras que, por ejemplo, en el año 2019, en el bloque de centro-izquierda había 4 formaciones, que era PSOE, Unidas por Mérida, Defensa de lo Público y Pacto de no sé qué, que era, en el lado del centro-derecha había solamente 3, que era PP, Ciudadanos y Vox. Exacto. Mientras en este 2023 se ha volcado al contrario, se ha puesto al contrario el número de candidaturas, es decir, ha crecido el número de candidaturas en el centro-derecha, con PP, Ciudadanos, Vox por Mérida y Juntos por Extremadura, mientras que se ha reducido el del centro-izquierda, que quedan PSOE, Unidas por Mérida y una Extremadura digna. Son las 8 candidaturas. Ha habido movimientos en los bloques De todas formas, candidaturas. Es que la derecha siempre ha estado más fragmentada que la izquierda. O sea, siempre ha estado más fragmentada. Lo único que ocurre es que hacían coaliciones, pero siempre han estado más fragmentados que la izquierda. En la izquierda... Bueno, hasta la refundación del Partido Popular. Hasta la refundación del Partido Popular siempre han 90, estado muy fragmentados. 91, ¿no? Había varios bloques, Sí. Alianza Popular, Unión Alianza Liberal Popular, Partido Demócrata Popular y Centro. Exacto, y Había 3 partidos. Unión Liberal eran 3 siempre. partidos. Lo único que hacían es que confluían todos unidos en una sola candidatura bajo las siglas de Alianza Popular, pero realmente había varios partidos en la derecha. Cuando se refunda el Partido Popular es cuando ya solamente aparece un solo partido que recoge todas esas personas, pero es evidente que con el paso del tiempo las personas que forman parte de un mismo partido político en el que hay unas sensibilidades que son muy diferentes unas de otras, porque tendrán muchos puntos en común, pero si tienen sensibilidades muy diferentes, es lógico que tiendan a volver a dividirse de alguna forma, porque los planteamientos que tienen, unos son totalmente distintos a los de otros, entonces chocan en muchos aspectos en ciertos planteamientos, y entonces es evidente que al final acaban volviendo a hacer esa división de una forma o de otra. En la izquierda siempre ha habido 2 partidos. Más, normalmente, ¿no? Normalmente han sido 2. Siempre ha estado el no, me refiero PSOE que antes y el Partido Comunista. Antes de que el Partido Socialista absorbiese a otros partidos socialistas que había en España, entre ellos el de Tierno Galván, por ejemplo. El PSP y el efectivamente, había PSOE también una izquierda muy PSP, fragmentada en las primeras elecciones manera, lo que sí es democráticas. verdad, Sí, pero porque había... Ocurrió lo mismo con Izquierda Unida, con el Partido Comunista y el resto de otros partidos de formaciones que Exactamente, había. bueno, pero estaba el Partido Comunista, que en principio agrupó todo lo que había más a la izquierda, por así decirlo, y lo agrupó todo en el Partido Comunista. La refundación del Partido Comunista trajo luego Izquierda Unida, pero siempre ha quedado un reducto que podrían ser los irreductibles galos de izquierda, que han sido del PC de toda la vida, marxistas y comunistas, vamos. Eso siguen existiendo, se suelen presentar todavía. La última absorción fue en las pasadas elecciones. El PSOE de Extremadura absorbió o incorporó, integró, mejor dicho, al SIEX.
Sí, pero el CIE, hay que recordar que el CIE también era una parte una escisión del PSOE. Una escisión del PSOE sí, que se apartó, o sea, se separó, pero bueno, luego seguían más o menos casi los mismos planteamientos, excepto algunas cosas, pero bueno, se han vuelto otra vez a unificar dentro de la estructura del partido. De todas maneras, en cualquier caso, lo que sí es que tanto en la izquierda como en la derecha hay sensibilidades distintas dentro de los distintos bloques. Quizás a diferencia, quizás la derecha es, pues, se presta menos a desvincularse de esos principios y por tanto quizás esa separación de cada uno por su camino y si nos encontramos bien, y sin embargo la izquierda pues a lo mejor hace menos, tiene menos escrúpulos a la hora de juntarnos y de pasar de largo mis principios, aquellos de Groucho Marx, que tengo unos principios y si no valen pues tengo otros, y un poco es lo que estamos viendo a nivel nacional, que es mucho más evidente, ¿no? Como partidos con una... No, Marilu, o sea, Rosa, es que lo que está pasando ahora mismo a nivel estatal de desavenencia, de desencuentro, vamos, por parte de los partidos que forman el gobierno actualmente, es que habría sido inconcebible que eso sucediera en una coalición de partidos de derecha, en ese tipo de desavenencias, y sin embargo, pues se las están tragando con el con tal de seguirse manteniendo en el sillón. Pero si es porque que si no, esas descalificaciones que entre ellos... que tienes un gobierno en coalición de PP con Vox y hay unas desavenencias brutales. No, hombre, Rosa, iguales, ni punto de comparación. Es normal que pero haya ni punto de comparación en cuestiones total y absolutamente estructurales de ideología, como está pasando, y tanto el Partido Socialista se está tragando los sapos que le está metiendo por lo mismo Podemos, que le pasa al PP que en Castilla y León con hombre, Vox, una ley tan aberrante como la del sí, como tantas otras cosas que están pasando y se las van tragando con tal de que no perder los apoyos unos, el gobierno, en este caso el Partido Socialista, no perder los apoyos de sus aliados, como los otros que no les hacen asco y no se largan, que sería lo honesto. Es que yo entiendo que cuando hay desavenencia y desencuentro de tipo profundo y de ideología, de estructural, vaya, lo honesto es que todo el mundo sepa quién es quién y cada uno hace su política y la defiende, pero es un poco estomagante comprobar, y ese es uno de los motivos por los que la sociedad está tan desencantada con la política en general, porque se dan cuenta de que al final valen más las poltronas, las sillas, la cuota de poder, que la ideología y los principios y la honestidad de quienes... Pues cada uno es libre de pensar como estime conveniente, gracias a Dios y gracias a esta democracia consolidada que tenemos, pues cada uno es libre de pensar como quiera y expresarlo libremente, pero no es menos cierto que lo honesto es que dentro de esos principios tú los defiendas, los pongas encima de la mesa, los conozca todo el mundo, y cuando se produzcan situaciones de esa naturaleza hasta el extremo que estamos viendo, pues chicos, cada uno por su camino y asunto terminado. Y pongamos nuevamente pues en valor la voz del pueblo, que decidan lo que entiendan conveniente, porque no es imposible que podamos seguir de la mano. Y sin embargo, hombre, no podemos comparar ningún tipo de coalición ahora mismo que hay en ningún sitio con lo que está pasando en el gobierno de la nación. O sea, es aberrante. Están sucediendo cosas que creo que nadie podría sospechar, vamos, ni el Partido Socialista, porque los socialistas de convicción, vamos, aparte, mira, Paco, de declaraciones públicas que han hecho algunos personas muy relevantes. Opinión, pero para opinar, primero también hay que reconocer que aquí la única persona que ha estado haciendo pactos a diestro y siniestro para mantenerse en el poder ha sido el presidente de Castilla y León, que cuando perdió las elecciones, las anteriores elecciones autonómicas, pactó con Ciudadanos. Sí. Y luego ha pactado con Vox. Y tanto con uno como con otros ha tenido problemas. Pero que no tanto es malo, Rosa, como con otro. Que pactar no es malo. Y si las cosas no salen bien, tampoco pasa nada. Oye, vamos a circunscribirnos a lo local y a lo autonómico, que era lo que estábamos tratando. Autocrítica y luego crítica. Por cierto, ha habido cambio de opinión en los dos principales líderes de las dos grandes formaciones en Extremadura. Por una parte, María Guardiola, que apostaba por, en un principio, que dejar gobernar a la lista más votada, recientemente ha dicho que no va
a dejar gobernar a la lista más votada. Y Guillermo Fernández Vara, que también apostaba porque se dejara gobernar a la lista más votada, hoy ya ha dicho que descarta dejar gobernar a la lista más votada y apuesta por que gobierne el que conforme una mayoría suficiente en la Asamblea. Evidente, o sea, si ya partimos de que uno dice no voy a respetar el resultado, el que salga con mayoría para que pueda formar gobierno, no voy a permitir que forme mayoría el que saca mayor número de votos, el que está enfrente tampoco lo va a hacer. De todas maneras, por eso las hemerotecas y hoy que tenemos toda esta gran masa de información a todos los niveles... pero las hemerotecas es una cosa... Dicen lo que dicen... No, si digo que luego ya la libertad de los ciudadanos de darle credibilidad a quienes, bueno, sí, pero pues, quienes se presentan... A ver, una cosa es la hemeroteca, tú puedes mantener una posición, la puedes mantener mientras tenga validez en el momento en que la parte que tienes enfrente deslegitima tu postura. ¿Para qué la vas a mantener? Mira, que vuelvo a repetir, y a lo que iba, que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Sí, pues no, pero eso lo tiene que aplicar mucho. Como cada uno dice lo que dice y los ciudadanos tienen oportunidad de escucharlos y de volverlo a recuperar y evaluar, pues bueno, pues el día en cuestión, que es el 28 de mayo, que los ciudadanos tomen buena cuenta y hagan como estimen conveniente. Esto es como es. Yo soy muy partidario de que lo que uno pronuncie, diga y ofrezca se debe de mantener, y que además se debería de penalizar lo contrario. Pero bueno, como aquí vuelvo a repetir, las reglas de juego se establecen de una forma y si los vientos cambian se le da la vuelta y son otras, pues... Pero bueno, ahí entiendo que también un poco la madurez democrática de los ciudadanos debería de ponerse en valor y que la gente tomara un poco de cuenta de esas cosas, de quien sea. Es decir, que evaluaran a los candidatos y la credibilidad que puedan tener cada uno. Esto es como cuando uno está gobernando, lo hace de forma reiterada y a lo largo del tiempo y va ofreciendo y diciendo y prometiendo todo aquello que no se cumple y vuelvo a pedir, a prometer y vuelvo a ofrecer y vuelvo... A ver, si los ciudadanos todavía siguen creyendo, pues bueno, pues será responsabilidad de quien apoya a alguien que de forma reiterada va incumpliendo sus promesas y sus discursos. Y si no, pues el día de autos tienen la posibilidad de penalizarlo. Entonces, es verdad que a quien no ha tenido esas responsabilidades no se le puede acusar de que no cumpla con tales o cuales promesas, porque si no tienes oportunidad de ejercerla, pues al menos te queda el beneficio de la duda. Pero quien las está ejerciendo de forma reiterada y durante tantos años y las va incumpliendo, pues a ver, yo tengo mi opinión al respecto. Yo evalúo la credibilidad que me dan los líderes en cualquier aspecto y sentido de la vida, no solamente en el ámbito político, en cualquier otro concepto. Bueno, en fin, pues vamos a otro asunto. Dejamos la política ya, porque el tiempo habrá para hablar de ella durante estos días. Prácticamente estamos entrando ya en mayo, el lunes es el día 1, fiesta del trabajo, y estamos en la recta final, porque el 28 son las elecciones locales y autonómicas. Al margen de esto, hay vida en la ciudad. Sí. Hay vida en la ciudad y mucha actividad, porque hoy, durante estos días, más de 300 expertos en lingüística aplicada de todo el mundo se están dando cita en Mérida hasta mañana viernes para debatir sobre ciencia abierta y multilingüismo en el 40 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, ha inaugurado este evento científico organizado por la UEX y por GESCAL, un equipo de investigación interdisciplinar que se ocupa de la integración de las tecnologías de la información en la enseñanza de lenguas modernas. El objetivo del Congreso es promover un foro de reflexión en torno a los retos derivados de la comunicación de ciencia abierta. Por otro lado, el rector ha remarcado la importancia de fomentar la adquisición de competencias lingüísticas para facilitar la internacionalización y poder llevar a cabo programas educativos que trasciendan más allá de nuestra región y España, como con Iberoamérica, China
o el reciente convenio establecido con una universidad japonesa. O sea que fijaros la importancia del lenguaje para el futuro de las instituciones y de las regiones también. Rosa. Sí, es muy importante. A ver, yo creo que dentro del foro este que se está abriendo de debate, hay dos aspectos bastante importantes. Por un lado es el hacer más próxima la ciencia. La ciencia abierta es una disciplina que lo que intenta es acercar las técnicas científicas a toda la población y darle una aproximación, es decir, que no sea la cosa esa que le da a los cerebritos por hacer de vez en cuando, sino que sea algo más próximo, que nos acerque a todos. La ciencia debería de ser una cosa que entendiésemos todos bastante mejor, puesto que es una cosa que desde que nos levantamos por la mañana la estamos aplicando de forma efectiva y deberíamos de conocerla, de tener una mejor aproximación a la ciencia. Y por otro lado, el multilingüismo ya lo llevamos practicando hace mucho tiempo. Ya mucho tiempo lo llevamos practicando. Lo que pasa es que no tenemos los... Voy a generalizar a los españoles, no puedo generalizar a los españoles, puesto que tenemos comunidades autónomas con su propia lengua. Incluso nosotros la tenemos y no la tenemos puesta en valor, pero hay que valorar una cosa, que cuando se tienen dos lenguas en las que te comunicas de forma habitual, como pasa por ejemplo en Cataluña o en País Vasco o en Galicia, tienen una facilidad mayor a la hora de aprender otros idiomas, porque ya tienen una capacidad el hablar en otros idiomas, el tener que comunicarse en dos idiomas de forma casi simultánea les facilita el que aprender un inglés o un portugués o cualquier otra lengua adicional les resulte bastante más fácil porque ya lo han implementado previamente en su vida cotidiana y les resulta más fácil el integrar luego terceras o cuartas, un segundo idioma o una tercera lengua. Aquí el problema que tenemos es que se ha querido siempre intentar meter el bilingüismo, pero el problema que tenemos en la sociedad nuestra es que, a ver cómo lo digo, es casi como si despreciáramos otro lenguaje y solamente nos quisiéramos comunicar el nuestro. O sea, la tendencia que siempre tenemos es a hablar en nuestra lengua, a introducir algún anglicismo o alguna palabra técnica, pero luego realmente lo que es otro idioma, introducirte en otro idioma o querer introducirte en otro idioma, aunque haya personas que aprendan un segundos, terceros idiomas, realmente luego no se le da uso, no se le da validez, no se le da nada, y yo creo que al final acabamos hablando con nuestro lenguaje, andar por casa siempre, y no nos metemos en otras historias. Paco. Yo pondría un poco el énfasis en la primera parte, en lo que tiene que ver con la importancia que tiene el podernos comunicar a través de la ciencia desde distintas formas porque de hecho sabemos que el inglés es el que impera, todos los estudios científicos se publican en inglés y quieren que tenga trascendencia y que lleguen a todos los sitios, pues es la manera en que de forma universal se ha institucionalizado. Pero no es menos cierto que grandes logros, grandes estudios que son magníficos para el enriquecimiento de la ciencia en general, a nivel mundial, pues que se publican en otros idiomas, en este caso nosotros en español, y que no llegan a esa parte de difusión generalista que es a través de la informática, de ese acceso. Las pruebas más recientes quizás las tengamos ahora y se ha puesto muy de manifiesto con el tema del COVID-19. Es decir, desde muchísimos sitios se ha estado trabajando muy fuertemente para el estudio y el análisis de la solución al problema, y había la necesidad de compartirlo. El problema de compartir es que si se establece un solo idioma de comunicación, probablemente mucha de esa información, muchas de esas cuestiones, digo desde el punto de vista en este caso de la ciencia, pero también de la literatura, de la cultura, y se pierden. Entonces, yo creo que un poco también, porque yo diría que estos son los filósofos del siglo XXI, que sí, este tipo de foros
gente que habla y debate acerca de la necesidad de establecer criterios de unificar ese idioma universal, esa transversalidad de la comunicación, pues para que llegue al común de los mortales y en el mundo de la ciencia y de la cultura, pues también de forma generalizada. Entonces, a mí me parece bien que se establezcan fórmulas que a través de la inteligencia artificial, a través de los criterios que se puedan al final sacar como conclusión de estos foros, que no en vano, pues estamos hablando de 300 personas de gran prestigio que están debatiendo acerca de este tema. Obviamente no es un tema fácil, es algo que no es sencillo, pero que a todas luces apunta que es muy necesario, sobre todo por lo que digo, porque al final la globalización hace que tengamos la necesidad, y además es bueno, que tengamos los conocimientos al alcance de todos. En la parte más sencilla del común de los mortales, de alguien que con inquietudes que pueda acceder de forma sencilla y fácil y haya pues esa vía universalizada de comunicación, y lógicamente a través de lo que es un interés común para, bueno, pues el bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y luego, oye, los enriquecimientos a nivel de las distintas lenguas, está bien, yo nunca voy a decir lo contrario al respecto, pero que hay cuestiones, a mi juicio, dentro del panorama que se tiene a debate, que es mucho más trascendente, importante, y en la que deben de ponerse de acuerdo, que es la parte que tiene que ver con la posibilidad de que la cultura, la ciencia y todo quede al alcance de todo el mundo. Es que el problema no es ese. El problema es que los equipos multidisciplinares no se han inventado en el COVID, llevan desde los años 60 lo he puesto en marcha. Como ejemplo práctico, Rosa, simplemente para que se visualice la importancia que tiene que esa multidisciplinaridad se ponga en valor a través de una vía fácil y que llegue a todo el mundo, que no se quede nada por detrás porque no se establece en el idioma reglado, que en este caso, vuelvo a repetir, es el inglés. Pero por eso te digo, los equipos multidisciplinares existen desde los años 50. Desde los años 50 existen equipos multidisciplinares e internacionales haciendo muchos trabajos científicos a nivel mundial. Sí, el problema Te pongo un ejemplo que toda la gente lo conoce. El proyecto Géminis. El proyecto Géminis, que es el que permitió que se pusiera un satélite en órbita, en la órbita del planeta. Eso era un equipo multidisciplinar e internacional que no trabajaban solamente en Campo Cañaveral, sino trabajaban en otras partes del mundo. Tienes el proyecto Ariadne, que el proyecto Ariadne es también otro proyecto de carácter aeronáutico que pertenece a la Unión Europea, que son los cohetes que se lanza la Unión Europea desde la Guayana Francesa. Rosa, si ejemplos hay muchos, pero aquí de lo que el debate lo centra en la lingüística, en que tiene que establecerse un idioma común, porque cuando se ponen de acuerdo, no hay ningún problema. El problema es que se queda fuera muchísima información, muchos estudios, mucha cultura, mucha ciencia que queda fuera del alcance generalista, sencillamente pues porque se publican, porque se hacen en un idioma determinado. Nosotros podemos hablar del nuestro, de España. Paco, es que no se refiere a eso el Congreso. Bueno, los equipos, mira, otro de los ejemplos que te puedo poner, el CERN. Yo me vas a permitir, pero CERN en Ginebra es otro equipo internacional y multidisciplinar, y no solamente trabajan en Ginebra. De hecho, el CERN tiene 2 puntos y luego trabajan en otros sitios. Yo, perdona, pero el Congreso es de expertos lingüistas aplicadas que debaten acerca de la ciencia abierta y el multilingüismo. Por lo tanto, Paco, es ciencia y multilingüismo. No, la comunicación de la ciencia a través de los distintos... Paco, no. Ah, bueno, vale, perdona, Rosa. Ciencia abierta, que no es ciencia, es ciencia abierta. Ciencia abierta es que tú recibas una explicación que sea entendible, razonable, es decir, acercarte a la ciencia
para que de tal manera que a ti te resulte fácil de entender. Pero Rosa, tú estás interpretando el multilingüismo del catalán, el valenciano, el castellano, y estamos hablando del multilingüismo a nivel de aportación y de comunicación en la ciencia. No me has entendido. Y esto, bueno, o no te has explicado, Rosa, porque yo normalmente... Bueno, o no te has explicado. Necesitas tener un poquito más de capacidad docente para que yo sea capaz de entenderlo, porque yo torpe no soy. Si yo no me he enterado es que soy torpe. A nivel gato entiendo. Pero que no soy torpe, Rosa. Si no entiendo algo es porque no me lo explican bien. Pues no ves, por eso es por lo que se está hablando de ciencia abierta. Bueno, señores, por eso se habla de debate ciencia interesante abierta. el que habéis mantenido, pero nos tenemos que ir porque no hay tiempo para más. Tenemos más temas en cartera, pero ya es imposible abordarlos, así que lo dejaremos para la jornada de mañana. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su opinión sobre estos interesantes apuntes del día que hoy hemos dado aquí en La Picota. Gracias, Paco, que tengas un feliz puente, porque ya es puente. Sí, cierto. Pues nada, muchas gracias, como siempre, y trataré de aprovecharlo. Lo mismo te digo, Rosa, que disfrutes mucho de este puente. Bueno, el puente va a ser bastante intenso, sobre todo el del día 1, que estaremos en la manifestación del día 1. Muy bien, gracias, Rosa. Hasta luego. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en nuestra página de Twitch. También mantenerse informado en nuestra página web en televisiónextremeña.com. Mañana a las 10 menos 25 de la noche estaremos de nuevo fieles a la cita, tanto en la TDT como en esos medios digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.